Ante todo, buenos días. Somos de la Universidad Andina del Cusco, de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. Llevamos el curso de Contaminación de Suelos con el docente Teodoro Warhuachipani. En el siguiente video les vamos a hablar sobre el origen de la contaminación de suelos. Mi grupo está conformado por Milagros Ruth Chelke Gutiérrez, Yolvi Rubén Gutiérrez Enrique, Alexandra Yuri Rivera Vanegas, Ciro Alejandro Pacheco Cárdenas, Salaní Amelio Rodríguez Quispitupa, Juan Víctor Valdivia Farfán. Las actividades antropogénicas representan las principales fuentes de contaminación de tipo puntual. Entre los ejemplos destacan los emplazamientos de antiguas fábricas, la eliminación inadecuada de desechos y aguas residuales, vertederos no controlados, aplicación excesiva de agroquímicos, derrames de muchos tipos y otros. Las actividades como la minería y la fundición que se realizan usando normas ambientales pobres son también fuentes de contaminación por metales pesados en muchas regiones del mundo. almacenamiento inadecuado de residuos incontrolados de origen industrial. Los residuos industriales son aquellos residuos generados en las actividades de diversos sectores industriales, como lo son la manufactura minera, química, energética, pesquera, entre otros. Estos residuos se presentan en forma de lodo, cenizas, vidrios, plásticos, etc. Según un estudio, los residuos industriales se pueden clasificar en residuos inertes, aquellos que no presentan grandes riesgos ni para la salud ni para el medio ambiente. Residuos urbanos. Poseen una composición orgánica degradable y su tratamiento es similar a lo que se utiliza en la gestión de residuos urbanos. Residuos especiales o peligrosos. Tienen un potencial de contaminación alto y pueden generar un grave riesgo para la salud humana y para el medio ambiente. Estos requieren un tratamiento especial. Además, es necesario identificarlos bien y almacenarlos de una manera particular. La acumulación de estos residuos sin ningún tipo de gestión pueden combinarse y generar alteraciones en las propiedades físicas y químicas del suelo. Esta alteración reduce su fertilidad, capacidad de aireación, retención de agua, porosidad, etc. Contaminación por derrames producidos. Estos pueden deberse a accidentes de tránsito en el que el contenido puede ser derramado o vertido en el suelo y este mismo ser expuesto a sustancias químicas e hidrocarburos, los cuales se consideran como emergencias ambientales. Por otro lado, las fugas de combustible por tanques subterráneos presentan un mayor riesgo a los recursos de agua subterránea y consecuentemente al suelo. Y otra principal fuente antropogénica de la contaminación del suelo tiene su origen en los químicos utilizados en los subproductos de residuos domésticos, ganaderos, municipales y esto incluyendo las aguas residuales. Derrames accidentales de petróleo o sus derivados. Estos son originados por el vertimiento de la acción humana en las ciudades, zonas industriales, perforación de pozos, etc. Un derrame de petróleo y sus derivados producen una alteración del sustrato original en el que se implantan las especies vegetales, dejando así suelos inutilizables durante años. Afectando sus propiedades químicas tenemos una mayor proliferación de bacterias anaeróbicas, lo que significa una falta de oxígeno en los poros del suelo. Muestra un gran incremento de materia orgánica y nitrógeno. El fósforo disponible también y altos valores del pH en el suelo de 7, 8 o valores mayores. Físicas afectan en que difiere en las texturas respecto a los suelos normales. Presencian una mayor humedad y la densidad aparente se reduce, aumentando así la microporosidad. Y finalmente sus propiedades biológicas presentan un incremento en la actividad microbiana a causa de la contaminación por hidrocarburos, lo que da como un resultado un mayor aumento de los niveles de materia orgánica y nitrógeno. Un aumento en los contenidos de nitrógeno y del agua puede explicar el mayor crecimiento de las plantas en estos suelos después de ser descontaminados. Una de las fuentes de origen de la contaminación del suelo son las explotaciones mineras, ya que éstas en su desarrollo van acumulando sobre la superficie del terreno diversos tipos de residuos con diferentes características físicas y químicas. Estos residuos constituyen uno de los elementos de mayor intrusión en el entorno minero, al provocar cambios en las características visuales de la zona de explotación, producir modificaciones fisiográficas y la alteración de la calidad paisajística. Dentro de las principales causas y efectos de la contaminación minera en el suelo, tenemos a la acidificación y salinización de suelos por minería. Esta se produce de drenajes ácidos o DAM y liberación de elementos traza. Los DAM se caracterizan por tener un pH bajo, alta conductividad eléctrica y altas concentraciones de sulfato, hierro, manganeso y elementos tóxicos. La contaminación de suelos por deposición atmosférica.
Esta se origina debido a la erosión, transporte y sedimentación de partículas procedentes de los residuos mineros por acción del viento, y la contaminación de suelos por rotura de diques de depósitos. Esta se da por la posibilidad de fallo o rotura de las presas y depósitos de lodo, y es una de las mayores causas de riesgo por su alto impacto al suelo. También se encuentran las actividades en vertederos y residuos urbanos. El suelo de las ciudades es un componente principal de los ecosistemas urbanos, sin embargo su desarrollo trae consigo contaminación al suelo y se da principalmente por vertederos urbanos. En estos la peligrosidad dependerá de las características del emplazamiento. Si el vertedero se ubica en un lugar controlado, estará aislado del entorno, mientras que en la mayoría de restantes vertederos el residuo está en contacto con el suelo y las aguas de lluvia, y así se producen lixiviados que percolan el terreno. Por otro lado está la contaminación a partir de depósitos subterráneos. De estos existen un gran número, en especial para almacenar productos derivados del petróleo. Ahora hablaremos de la deposición de contaminantes atmosféricos. Entre ellos tenemos la lluvia ácida. En términos, la lluvia ácida se refiere a uno de los fenómenos relacionados con el cambio global de la atmósfera. Los principales precursores de la lluvia ácida son el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno, compuestos químicos generados a través de dos vías principales, las fuentes antropogénicas o las fuentes naturales. En este sentido, la lluvia ácida son las precipitaciones que tienen en su composición elevadas concentraciones de ácido sulfúrico y nítrico. Estos contaminantes son generados por las fábricas de escapes de automóviles o industrias que utilizan el carbón para la generación de electricidad. Cuando dichos contaminantes se juntan con el vapor de agua, la luz solar y el oxígeno de la atmósfera, estos son arrastrados y precipitan en lagos, arroyos y el suelo, reduciendo así el pH, y de este modo el pH puede disminuir a 5. La acidificación del sistema suelo. La capacidad buffer de los suelos ha comprobado que no es suficiente para contrarrestar la deposición de muchos contaminantes. Existen diferentes amenazas que alteran la química del suelo, y estas pueden conducir a una disminución de la calidad de los cultivos. Naturalmente, el suelo se acidifica cuando ocurre un proceso de evapotranspiración. Esto hace que los cationes básicos del suelo se pierdan. Por ejemplo, la acidificación de muchos de los suelos, muchas veces agrícolas, que son los más afectados, ocurre principalmente por la eliminación de productos o el incremento de aporte de nitrógeno y azufre, por ejemplo los fertilizantes. Ahora hablaremos de las actividades nucleares con vertido o liberación de materiales radiactivos. Las actividades específicas de las centrales nucleares llevan aparejada en ocasiones la emisión de isótopos radiactivos como consecuencia de escapes esporádicos. Dichos escapes acaban depositándose en el suelo debido a la concurrencia de diversos factores climáticos como la lluvia, la nieve, etc. Todo ello sin tener en cuenta el riesgo de un accidente nuclear, por ejemplo el caso de Chernobyl. Pero una de las causas que mayor incidencia tiene en la contaminación de los suelos es la producción de residuos derivados de las actividades centrales nucleares. Por ejemplo, tan solo en un año pueden llegar a generar 10.000 metros cúbicos de vertidos radioactivos. El problema surge sobre todo con el almacenamiento de los residuos de bajo nivel de generación que se realizan por enterramiento. La calidad del suelo está siendo afectada debido al incremento de los agroquímicos, los mismos que se aplican sin control por parte de los agricultores, y este uso indiscriminado influye en la reducción de la fertilidad del suelo. Los plaguicidas son sustancias o mezcla de sustancias que se usan de manera intensiva por controlar las plagas agrícolas e insectos, vectores de enfermedades en humanos y en los animales, así como para el control de insectos y ácaros que afectan la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de estos alimentos, productos agrícolas, madera y alimento para animales. Sin embargo, se reconoce que son sustancias químicamente complejas que una vez aplicadas en el ambiente están sujetas a una serie de transformaciones a nivel físico, químico y biológico, fenómenos de absorción y absorción sobre los suelos y plantas. Elementos potencialmente tóxicos y metales pesados. El suelo es alterado como resultado de las actividades mineras. Una de las anomalías biogeoquímicas que se generan en el momento de la extracción es el aumento de la cantidad de microelementos en el suelo, convirtiéndolas a niveles de macroelementos, los cuales afectan negativamente a la biota y a la calidad del suelo. Estos afectan el número, diversidad y actividad del organismo del suelo, inhibiendo la descomposición de la materia orgánica del suelo. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos, también conocido por siglas HPA, constituyen un amplio grupo de sustancias o compuestos químicos que en promedio llegan a ser más de 100. Están conformados por 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de carbono. Se llegan a tener dos fuentes antropogénicas y fuentes naturales. Por otro lado, el efecto en el suelo.
son contaminantes omnipresentes. Su concentración va a variar dependiendo de la distancia de la fuente de contaminación que se llega a tener. Los hidrocarburos aromáticos se llegan a encontrarse en el suelo según a sus funciones y a sus características que se llega a tener, ya sean químicas y físicas. Bueno, dentro de ellas podemos tener la permeabilidad, estructura, el contenido de material orgánico y de humedad, y algunos factores principales, las cuales son la precipitación y la temperatura. Bueno, seguidamente tenemos el BTX. Su contaminación en el suelo se llega a darse mediante derrames de productos de petróleo y lubricantes de aceite. Bueno, seguimos con el benceno. Su contaminación se llega a darse mediante descargas de industrias de refinería con relación al petróleo o la petroquímica, y la eliminación de estos desechos. Seguidamente también tenemos el tolueno. Su contaminación se llega a darse mediante los derrames de solventes y combustibles. Bueno, seguidamente también tenemos el etilbenceno. Su contaminación se llega a darse mediante el uso de plaguicidas en relación a las actividades de la agricultura. Por último tenemos el xileno. Su contaminación se llega a darse mediante los procesos industriales y el derrame de accidentales de combustibles. Bueno, por otro lado tenemos los hidrocarburos clorados bromados. Son contaminantes que se llegan a encontrarse principalmente en el uso de pesticidas e insecticidas. Su contaminación en el suelo se va a llegar a darse de una forma directa. Estos aceites minerales se obtienen de la destilación del petróleo. Están compuestos mayormente por hidrocarburos. También pueden tener compuestos de azufres o otras impurezas. Estos aceites tienen dos categorías: aceites saturados y los aceites insaturados. Estos también se pueden clasificar por su tipo de enlace químico, que vendrían a ser los parafínicos, que son los más comunes ya que tienen propiedades generales, y los nafténicos, o también llamados aromáticos, que estos solo se usan a una baja temperatura. Estas circunstancias convierten a los aceites en altos contaminantes del suelo. Cuando se empiezan los fenoles, la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades de los Estados Unidos describe al fenol como un sólido incoloro a blanco cuando se encuentra de forma pura. A temperatura ambiente tiene una presión de vapor baja y es una masa cristalina, clara, hasta tal vez rosada, polvo blanco o también líquido espeso. Además, los cianuros es un anión no metálico inorgánico que es un gas tóxico que también es soluble en agua y tiene un pH menor de 6. El cianuro es una sustancia venenosa mortal. Se usa ampliamente en la industria, especialmente para la limpieza de metales en el galvanoplastia. Otro ejemplo de la contaminación de cianuros se vendría dando mayormente en las mineras, ya que se utiliza la lixiviación con cianuro para extraer oro. Con exposición, las conclusiones. El origen de la contaminación del suelo es de procedencia de diversos sucesos que han ocurrido a lo largo de la historia y que siguen aconteciendo hasta la actualidad de causas naturales o por la mano del hombre. Estos sucesos han acarreado un problema que es la pérdida natural del recurso del suelo, lo que trae pérdidas de ecosistema y recursos naturales, asimismo afectando a largo plazo la salud de las personas. Como segunda conclusión, la minería es una de las principales fuentes de contaminación directa hacia el suelo, ya que altera su naturaleza y composición en pH, en forma periódica o permanente, vertiendo directamente diversos químicos propios de procesos de extracción de los minerales al suelo, alterando su composición así como los ecosistemas que albergan. Como tercer punto, la contaminación del suelo por metales pesados y otros elementos es uno de los problemas ambientales que más preocupa. La contaminación por hidrocarburos o vertidos de petróleo, la cual llega a dañar principalmente los microorganismos que podemos encontrar en la capa superior del suelo. Estos pueden permanecer por largos periodos en el suelo, lo que dificulta su tratamiento. Finalmente, los cianuros, fenoles y aceites minerales que no suelen ser tan comunes como otros contaminantes, ya que estos son utilizados por industrias, ya sean mineras, petroleras e industrias. Sin embargo, cuando se emplean tienen un efecto desfavorable en el suelo.